Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 6 de julio de 2026. Como me gustan las paradojas en el tiempo. Esto lo estoy grabando antes del partido. México-Inglaterra. ¿Quién habrá ganado? A este momento tú ya lo sabes. Yo todavía no veo el partido. Y como estoy muy nervioso, mejor vamos a otras cosas. ¿Quieres saber qué no debes comer en verano para evitar intoxicaciones? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Vámonos a ver el partido. Deportes. Y bueno, se acabó el sueño. Y es que la noche de este domingo, México perdió contra Inglaterra 3-2. El cuadro de Javier Aguirre no logró el cometido. Y es que Guillermo Ochoa lo advirtió un día antes. La contundencia define las potencias. Y así sucedió. Jude Bellingham anotó un doblete al minuto 36 y al 38. La posesión, favorable para el equipo mexicano, quedó en estadística cuando el futbolista del Real Madrid aprovechó las desatenciones en el medio campo tricolor. Al minuto 42, Julián Quiñones inyectó un poco de esperanza al anotar el primer gol de México. Sin embargo, mediante un penal, Inglaterra volvió a irse al frente 3-1. Pero Raúl Jiménez, también gracias a un penalti, logró acercar a México a 3-2. Todo estaba a favor de México, ya que jugaron contra 10 hombres, debido a la expulsión de Jarillo Kwanza, pero no fue suficiente para lograr la hombrada. Con los ingleses pidiendo la hora, pero con la ventaja de su lado, se fue el tiempo y aunque agregaron 11 minutos, la algarabía mexicana fue cayendo poco a poco. El último partido de México como sede mundialista también fue el último para el equipo de Javier Aguirre. Sin embargo, este equipo será recordado por mucho tiempo. Al finalizar el partido, las lágrimas de Guillermo Ochoa, de Armando González, Israel Reyes, la impotencia de Santiago Jiménez y el grito ahogado de Javier Aguirre lo confirman. Pero como aprendizaje quedará un nuevo grito de esperanza y valentía para el fútbol mexicano y todo un país que latió al ritmo de 11 hombres vestidos de verde. Y sí, por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que 1.350.000 personas vieron el partido de la selección mexicana en la Ciudad de México. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum disfrutó el partido en Ciudad Neza y mencionó: México es el mejor anfitrión del mundo. Bueno, pues ni modo. La fiesta en México se acabó. Nación. 4 de los 6 partidos políticos nacionales, Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, destinaron más de 28.2 millones de pesos entre 2022 y 2026 para servicios de fumigación, control de plagas y desratización en sus sedes nacionales de la Ciudad de México. De acuerdo con una revisión de El Universal, el PRI concentró el mayor gasto con 27.231.188 pesos, principalmente mediante contratos con Lava, TAP, SADCB, que además de fumigación incluían limpieza, jardinería, sanitización y suministro de insumos. Posteriormente contrató a Servicio Técnico de Control de Plagas, SADCB. El PAN, por su parte, desembolsó 530.847 pesos, incluyendo un servicio especializado para combatir polillas en su archivo y labores de desratización en 2026. Movimiento Ciudadano ejerció 422.559 pesos, conforme amplió sus instalaciones, mientras que Morena únicamente fumigó sus oficinas en 2025, con un gasto de 69.982 pesos. En contraste, el Partido Verde y el Partido del Trabajo no reportaron contrataciones para estos servicios. Las desapariciones de personas en Sinaloa aumentaron 252% durante la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al pasar de 270 casos de personas desaparecidas y no localizadas en 2022 a 951 en 2025. Esto de acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entre el 1 de noviembre de 2021, cuando inició su gestión, y el 2 de mayo de 2026, fecha en que solicitó licencia al cargo, se reportaron 5.000
4.026 desapariciones en la entidad. De ellas, 2.553 personas continúan sin ser localizadas, 2.473 fueron ubicadas y 413 fueron halladas sin vida. En los 2 primeros meses del gobierno interino de Geraldine Bonilla Valverde, se contabilizaron otras 149 desapariciones, de las cuales 128 permanecen sin localizar. El incremento ocurre mientras Rocha Moya enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, acusaciones que incluyen supuesta protección a integrantes de la organización criminal y facilidades para el tráfico de drogas. Especialistas consultados por el Universal atribuyen el aumento de las desapariciones al deterioro de la seguridad, la disputa entre grupos criminales, la debilidad institucional y la insuficiente capacidad de respuesta de las autoridades. Eunice Rendón, especialista en migración y seguridad, señaló que las desapariciones se vinculan con la disputa entre grupos de crimen organizado, el control territorial, el reclutamiento forzado, la impunidad y las debilidades institucionales. Además, advirtió que cada persona desaparecida representa una búsqueda que continúa. Julia Martínez, académica de la UNAM, concluyó que las desapariciones son uno de los termómetros más sensibles de la presencia o ausencia efectiva del Estado en un territorio. Mundo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una unidad militar especializada para atender emergencias por desastres naturales, 6 meses después de asumir el cargo y en medio de las críticas por la respuesta de las Fuerzas Armadas tras los terremotos del 24 de junio que devastaron La Guaira. Durante la conmemoración de los 150 años de independencia del país, Rodríguez informó que la nueva fuerza llevará el nombre de Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y estará encabezada por el general de brigada, Pavón Castellanos. He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia, declaró, al tiempo que defendió el actuar de los militares. Han querido atacar a nuestra Fuerza Armada y nosotros los hemos visto ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos. También rechazó versiones sobre posibles protestas al afirmar que aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo. El saldo oficial de la tragedia ascendió a 3.342 fallecidos, 16.740 heridos, 856 edificios afectados y 190 colapsados. Mientras tanto, continúan las labores de recuperación de cuerpos con apoyo de equipos locales tras el retiro gradual de brigadas internacionales. Sebastián Mocarker, representante del equipo de Naciones Unidas para la evaluación y coordinación de desastres, explicó que la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos. En paralelo, México envió 2 buques de la Armada con 388 toneladas de ayuda humanitaria desde Veracruz y la líder opositora, María Corina Machado, aseguró desde Panamá que los terremotos han unido a los venezolanos y confió en que el país se levantará con más fuerza que nunca. Metrópoli. Autoridades de la Ciudad de México suspendieron 9 estacionamientos por la venta ilegal de bebidas alcohólicas durante el operativo implementado con motivo del partido México-Inglaterra, disputado el día de ayer en el marco de la ley seca decretada en el perímetro A del centro histórico y 7 colonias céntricas. El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que las acciones buscan inhibir el consumo y venta de alcohol en la vía pública durante las actividades mundialistas. En coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, se realizaron 10 inspecciones a estacionamientos ubicados en Paseo de la Reforma y calles aledañas, de las cuales 9 derivaron en suspensiones por almacenar bebidas destinadas a su comercialización clandestina. 2 horas antes del encuentro, el gobierno capitalino reportó el decomiso y destrucción de 9.269 latas y 497 botellas de bebidas alcohólicas en el corredor de Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y Avenida Juárez, además del retiro de 820 puestos que obstruían el paso de los aficionados. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalaron filtros para impedir el ingreso de alcohol, mientras algunos comerciantes ocultaron bebidas entre latas de espuma para evitar los decomisos y varios asistentes tuvieron que desechar las cervezas que llevaban consigo. Estados. En los últimos 20 meses, el operativo permanente implementado por la Policía de Tlaquepaque en la nueva central camionera de Guadalajara ha permitido localizar a 84 personas con reporte de desaparición o búsqueda, entre ellas 42 menores de edad, quienes presuntamente fueron engañadas con falsas ofertas de empleo para ser reclutadas por grupos delictivos. De acuerdo con la corporación, las víctimas provenían de Jalisco y de al menos 16 estados del país. El secretario de Seguridad de
Tlaquepaque, Mario Silva Orozco, explicó que el dispositivo de vigilancia, apoyado con cámaras de identificación biométrica y patrullajes en la terminal y alrededores, se implementó tras detectar que el sitio era un punto de captación. Por lo regular es gente que recibe ofertas de empleo con pagos bastante altos. Siempre tienen esa incertidumbre o nerviosismo de que abandonan todo por venir a una oferta laboral, señaló el funcionario, al señalar que los contactos suelen realizarse mediante redes sociales, videojuegos o anuncios en la vía pública. El fenómeno ha quedado evidenciado en casos como el de Paul Alexander Ávila Aguirre, localizado sin vida en Sinaloa tras ser presuntamente reclutados, así como el de Edgar y Héctor, quienes fueron privados de la libertad y entrenados por un grupo criminal antes de ser rescatados. Ante este panorama, en el Congreso de Jalisco permanece en análisis una iniciativa impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña Mendoza, para tipificar como delito el reclutamiento de menores y fortalecer la prevención. La legisladora afirmó que la mayor apuesta del Estado es a la no reincidencia de los menores, y subrayó que la reforma busca sancionar a quienes reclutan a niñas, niños y adolescentes, además de crear un sistema de prevención en los 125 municipios del estado. Economía. Los posibles fraudes bancarios se convirtieron en el principal motivo de reclamación de los usuarios del sistema financiero en México durante el primer trimestre de 2026, al registrar 1.515.000 quejas entre enero y marzo, un incremento de 31.5% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Buró de Entidades Financieras de la Conducef. En total, los bancos acumularon 2.008.000 reclamaciones, de las cuales 3 de cada 4 estuvieron relacionadas con posibles fraudes, que representaron demandas económicas por 5.201 millones de pesos. Aunque las instituciones financieras devolvieron 2.235 millones de pesos a los clientes, apenas restituyeron 24.3% del monto reclamado por este tipo de incidentes. El presidente de la Conducef, Óscar Rosado, advirtió que estamos regresando a un momento complicado con el tema de los fraudes, al señalar que los delincuentes han intensificado los engaños mediante mensajes de texto y falsas promociones relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol. Especialistas atribuyen el aumento de estos delitos al uso de técnicas de ingeniería social, enlaces fraudulentos enviados por SMS y al crecimiento de los servicios financieros digitales. Gabriel Zurdo, fundador y director general de BTR Consulting, explicó que los delincuentes intentan confundirte porque ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, al aprovechar la saturación de mensajes en teléfonos móviles y la denominada división de la atención, lo que incrementa la vulnerabilidad de los usuarios. De acuerdo con la consultora, México fue el segundo país más afectado del mundo por fraudes digitales y ciberataques durante el primer semestre del año, con 83.3% de las organizaciones reportando al menos un incidente de ciberseguridad. Las altas temperaturas, características del verano, hacen que algunos productos se descompongan rápidamente si no se conservan o manipulan de manera adecuada, lo que incrementa el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Cualquier comestible representa un riesgo si se consume en mal estado. Por eso, aquí y ahora, en este momento, te decimos cuáles son los más propensos a echarse a perder en esta época de calor. Y ya lo sabes, pon mucha atención porque yo no repito. 1. Verduras crudas. Un artículo del Centro Médico y de Gastroenterología explica que aunque las verduras crudas y las ensaladas son una opción saludable para la comida, también representan un riesgo para las personas con un sistema digestivo sensible, sobre todo si no se lavan o se desinfectan. Asimismo, una mala manipulación o la incorrecta contaminación al prepararlas aumenta la presencia de bacterias y otros microorganismos que causan enfermedades del tracto digestivo o intoxicación. Por lo anterior, se recomienda lavarlas y desinfectarlas antes de consumirlas y, en la medida de lo posible, comerlas al vapor. 2. Pescados y mariscos. La nutricionista Daisy Coyle, en un artículo de la revista especializada en salud Headline, señala que una refrigeración deficiente en pescados y mariscos provoca la formación de histamina, toxina producida por bacterias presentes en el animal y que no desaparecen incluso después de cocinarlo. Dicha toxina puede ocasionar síndrome de escómbridos, cuyos síntomas son náuseas, dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel e inflamación del rostro y de la lengua. Pero existe otro riesgo relacionado con el consumo de pescados y mariscos contaminados: la intoxicación por ciguatera, provocada por la ciguatoxina, que suele encontrarse en aguas cálidas y tropicales. 3. El huevo. En ese mismo artículo, la nutricionista menciona que los huevos, aunque son uno de los alimentos más nutritivos y versátiles de la cocina, pueden ser un riesgo para la salud cuando se consumen crudos o poco cocidos.
¿Cuál es la razón de todo esto? Existe la posibilidad de que estén contaminados por la bacteria Salmonella, alojado tanto en la cáscara como en el interior del alimento, y prolifera en ambientes donde hay mucho calor. Para reducir ese riesgo, se deben descartar los huevos con cáscara rota o sucia, cocinarlos completamente, y si una receta lo requiere crudo, es mejor optar por productos pasteurizados. Y 4. Productos lácteos sin pasteurizar. Según el blog de salud Banner Health, otro de los alimentos que conviene evitar durante el verano son la leche cruda y los lácteos no pasteurizados, entre los que se encuentran ciertos tipos de quesos, yogur y suero. Esto se debe a que dichos productos no suelen pasar por un proceso de calentamiento que permita eliminar las bacterias y los microorganismos potencialmente peligrosos. Y pese a que algunas personas prefieren consumir leche bronca porque consideran que conserva mejor su sabor y sus nutrientes, esto tampoco es verdad. En realidad, pueden albergar bacterias, virus y parásitos responsables de enfermedades. Así que ahí lo tienes. Luego no digas que no te avisé. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Un rinconcito de conocimiento con el tío Tavo. ¿Sabías que en el Mundial de 1950 celebrado en Brasil no hubo una final oficial? El campeón se decidió en una fase de 4 equipos. El último partido entre Uruguay y Brasil en el Estadio Maracaná fue el que decidió al campeón. Se jugó en el Estadio Maracaná ante casi 200,000 aficionados. A Brasil le bastaba con empatar para coronarse campeón, pero Uruguay dio la sorpresa y ganó 2-1, protagonizando una de las mayores hazañas en la historia del fútbol. Este histórico encuentro pasó a la historia con el nombre de El Maracanazo.